Hay confesiones que no parecen de televisión, parecen heridas abiertas delante de millones de personas. Y lo que Ivonne Reyes soltó en Supervivientes 2026 no fue una frase más para emocionar a la audiencia, fue el relato de una mujer que durante años sonrió ante las cámaras mientras por dentro se estaba apagando. Porque detrás de la imagen de actriz, modelo, presentadora, rostro conocido y mujer fuerte, Ivonne llevaba guardada una historia que pocos imaginaban. Una historia de soledad, caída económica, miedo, cansancio, abandono emocional y momentos tan oscuros que ella misma reconoció haber estado muy cerca de no poder seguir adelante. Y lo más impactante es que todo salió a la luz en uno de los espacios más duros del concurso, el Puente de las Emociones, donde los concursantes no solo cruzan una estructura física, sino que atraviesan sus propios recuerdos, sus dolores más profundos y esas verdades que muchas veces uno intenta esconder incluso de sí mismo. Ivonne Reyes llegó a ese momento después de más de 50 días de supervivencia en Honduras, con el cuerpo castigado, la mente expuesta y la sensibilidad mucho más despierta de lo habitual. En los Cayos Cochinos, lejos de las comodidades, de la rutina y de las máscaras que uno puede ponerse en la vida diaria, cada persona acaba quedándose frente a frente con lo que realmente lleva dentro. Y en el caso de Ivonne, esa experiencia terminó abriendo una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada. María Lamela la acompañó durante ese recorrido emocional, consciente de que la concursante estaba a punto de mostrar una parte de sí misma que el público apenas conocía. Porque aunque Ivonne ha sido durante años un rostro familiar para muchas personas, aunque su nombre haya formado parte de la televisión española y de la crónica social, todavía había capítulos de su vida que permanecían ocultos, envueltos en silencio, pudor y dolor. La propia presentadora le hizo ver que quizá había llegado el momento de dejar de ser una desconocida para quienes creían conocerla. Y esa frase, en medio de un entorno tan vulnerable como el Puente de las Emociones, pareció abrir una grieta. Ivonne empezó a mirar hacia atrás, no desde el personaje público, sino desde la mujer que ha tenido que recomponerse muchas veces en silencio. La palabra que terminó sacudiéndola fue olvido. Una palabra aparentemente sencilla, pero que en su caso encerraba un significado devastador. Porque Ivonne no habló del olvido como algo externo, ni como una queja hacia quienes un día dejaron de llamarla o de contar con ella. Habló de algo mucho más profundo, de haberse borrado a sí misma, de haber dejado de escucharse, de haber desaparecido poco a poco de su propia vida. Con la voz quebrada y las lágrimas asomando, Ivonne reconoció que lo primero que perdió fue la conexión consigo misma. Explicó que empezó a alejarse de todo aquello que le había dado ilusión, de las cosas que la hacían sentirse viva, de su vocación artística, de su deseo de comunicar, actuar, compartir y conectar con los demás. Durante años, su mundo había girado alrededor de la televisión, del contacto con el público, de la energía de los platós, de la interpretación y de esa capacidad de transmitir alegría. Sin embargo, llegó un momento en el que todo eso comenzó a apagarse. No culpó directamente a nadie. No buscó responsables fuera. Lo dijo con una dureza serena. Ella misma se olvidó de Ivonne, y después sintió que los demás también terminaron olvidándola. Esa confesión dejó al descubierto una de las realidades más dolorosas para alguien que ha vivido bajo los focos. Cuando la fama se reduce, cuando el teléfono deja de sonar con la misma frecuencia, cuando los proyectos desaparecen y la presencia pública se vuelve intermitente, no solo cambia la carrera profesional. También puede tambalearse la identidad. Para Ivonne, apartarse del trabajo no fue únicamente dejar de aparecer en televisión. Fue empezar a perder una parte esencial de sí misma. La mujer que durante años había sido vista como una figura llena de energía, belleza y carisma se encontró, de pronto, en un lugar de silencio, tratando de sobrevivir emocionalmente sin hacer demasiado ruido. Pero el golpe no fue solo personal o profesional. Ivonne también relató una etapa económica muy dura, una caída que la llevó a quedarse prácticamente sin recursos. Lo contó sin adornos, sin intentar disfrazar la crudeza de lo vivido. Explicó que al dejar de trabajar y al no contar con una educación financiera sólida, empezó a quedarse sin estabilidad. Aclaró que no se trató de despilfarro ni de una vida de exceso sin sentido. Según su testimonio, gran parte de lo que tenía lo destinó a su familia, a cuidar de los suyos, a ofrecer experiencias, a apoyar a su hijo y a garantizarle la mejor formación posible. Pero aún así, la realidad terminó imponiéndose de una manera implacable. Ivonne llegó a verse en bancarrota, en una situación límite, en un momento en el que su vida externa y su mundo interior parecían derrumbarse al mismo tiempo. Lo más desgarrador fue escuchar cómo vivió esa etapa intentando que nadie notara la magnitud de su sufrimiento. Ivonne confesó que aprendió a disimular, a mostrar una versión fuerte, positiva y aparentemente tranquila, especialmente delante de su hijo. No quería que él se diera cuenta de hasta qué punto estaba mal.
Por eso se colocaba una especie de coraza, una máscara de normalidad, como si todo siguiera en pie aunque por dentro estuviera cayéndose a pedazos. Lloraba en privado, lejos de las miradas, mientras intentaba mantener intacta su imagen pública por si surgía una oportunidad laboral, por si alguien la llamaba, por si tenía que volver a sonreír ante una cámara. Esa doble vida emocional, la de fingir que todo está bien mientras uno se rompe por dentro, terminó pasándole factura. Yvonne explicó que ese olvido de sí misma la condujo a un cansancio extremo. No hablaba solo de agotamiento físico, sino de una fatiga del alma, de esa sensación de no poder más, de no tener fuerzas ni para las cosas más simples. Fue entonces cuando reveló una de las frases más estremecedoras de toda su intervención. Aseguró que había estado al borde de la muerte en 3 ocasiones. No entró en detalles morbosos, pero la contundencia de esas palabras bastó para que el silencio pesara más que cualquier explicación. Aquella mujer que muchos recordaban sonriente en televisión, estaba contando que hubo momentos en los que su vida pendió de un hilo. También reconoció que en algunas etapas perdió las ganas de estar presente, de levantarse, de moverse, de salir, de hacer deporte, de participar en la vida. Esa declaración mostró una fragilidad que pocas veces se ve con tanta honestidad en un formato televisivo. Yvonne no estaba interpretando un papel ni buscando una escena dramática. Estaba poniendo palabras a un vacío que muchas personas pueden reconocer, aunque pocas se atrevan a verbalizarlo en público. Y en medio de todo ese dolor, apareció una razón para seguir: su familia y especialmente, su hijo. Ella misma admitió que cuando tienes un hijo, cuando tienes personas que dependen emocionalmente de ti, encuentras fuerzas incluso cuando crees que ya no quedan. Pero también reconoció que, en ese proceso de cuidar a los demás, muchas veces terminó dejándose a sí misma en último lugar. Por eso, su paso por Supervivientes 2026 hectáreas adquirido para ella un significado mucho más profundo que el de un simple concurso. Yvonne dijo que en Honduras siente que está empezando a recuperarse. No lo planteó como una frase hecha, sino como una sensación real de reconstrucción. La isla, con toda su dureza, con el hambre, la incomodidad, la convivencia extrema y el desgaste físico, se ha convertido para ella en una especie de terapia inesperada. Allí, lejos de todo lo que durante años la condicionó, siente que vuelve a encontrarse. Como si cada día de supervivencia, cada prueba, cada noche difícil y cada conversación honesta le estuvieran devolviendo una parte de la mujer que había quedado escondida bajo el cansancio y el miedo. Pero el puente de las emociones no solo la llevó a hablar de su etapa adulta. También la condujo a la infancia, a esos primeros años que muchas veces explican heridas que se arrastran durante toda una vida. Yvonne recordó su niñez con cariño, pero no la idealizó por completo. Dijo que tuvo momentos bonitos, sí, pero también reconoció que desde pequeña convivió con una sensación de soledad y abandono que la marcó profundamente. Habló de problemas familiares, de sentirse apartada, de crecer con la impresión de no ocupar siempre el lugar que necesitaba dentro de su entorno más cercano. Esa herida, según explicó, fue tan importante que desde muy joven recurrió a la terapia, una herramienta que le permitió entender parte de lo que llevaba dentro. Uno de los recuerdos más duros que compartió fue el de su padre prometiéndole que iría a buscarla y no apareciendo. Esa imagen, aparentemente sencilla, puede marcar a una niña para siempre. Esperar a alguien que no llega, confiar en una promesa que se rompe, sentir que la ausencia pesa más que cualquier explicación. Yvonne contó que pasó buena parte de su juventud junto a sus abuelos, quienes se convirtieron en figuras fundamentales para ella. En medio de esa sensación de abandono, ellos representaron apoyo, refugio y estabilidad. Aún así, la huella de aquella soledad permaneció en su historia, como una sombra que después pudo influir en la manera en que se relacionó consigo misma y con los demás. Su relato también tuvo espacio para el orgullo y el reconocimiento. Porque Yvonne no solo habló de dolor. También miró hacia atrás para valorar el camino profesional que construyó en España. Recordó sus comienzos como azafata en El Precio Justo, una oportunidad que fue el inicio de una trayectoria televisiva muy intensa. Poco a poco, fue ganándose un lugar en la pequeña pantalla, participando en programas que marcaron una época y convirtiéndose en una figura habitual para millones de espectadores. Su presencia en espacios como Todo por la Pasta, La Noche Prohibida o El Gran Juego de la Oca forma parte de la memoria televisiva de muchos. Sin embargo, incluso al hablar de ese éxito, Yvonne mostró una humildad llamativa. Admitió que todavía le cuesta creerse que fue una persona de éxito. Para ella, llegar a tantas casas, conectar con el público, transmitir alegría y que la gente la reconociera con cariño fue algo profundamente gratificante. No lo recordó desde la vanidad, sino desde la emoción de alguien que cumplió un sueño que llevaba dentro desde pequeña.
Porque Ivonne confesó que desde niña se imaginaba trabajando en televisión. Soñaba con estar delante de las cámaras, con comunicar, con formar parte de ese mundo que después terminó abriéndole las puertas en España. Al recordar sus años como presentadora y copresentadora, habló con orgullo de haber aprendido junto a grandes profesionales, de haber hecho directos, grabaciones, programas con público y proyectos que la hicieron crecer. Esa parte de su historia contrastaba con el dolor de los años posteriores, pero también servía para recordar que Ivonne Reyes no es solo una mujer que sufrió. Es también una mujer que construyó, que trabajó, que brilló, que llegó lejos y que ahora intenta reconciliarse con todas las versiones de sí misma, la niña que se sintió sola, la joven que soñaba con la televisión, la artista que conquistó al público, la madre que lo dio todo por su hijo, la mujer que tocó fondo y la superviviente que hoy intenta volver a levantarse. Lo que se vio en El Puente de las Emociones fue mucho más que una confesión televisiva. Fue un retrato humano, imperfecto y valiente de alguien que ha vivido bajo la mirada pública, pero que durante mucho tiempo escondió sus momentos más oscuros. Ivonne Reyes no se limitó a recordar anécdotas de su carrera ni a hablar de su paso por el concurso. Se permitió verbalizar una verdad difícil, que a veces una persona puede tener fama, trabajo, reconocimiento y una imagen fuerte, y aún así sentirse completamente perdida. Puede sonreír en pantalla y llorar a solas. Puede parecer invencible y estar luchando por no derrumbarse. Su testimonio impactó porque rompió la distancia entre el personaje y la persona. Durante años, muchos espectadores han visto a Ivonne como una figura de la televisión, como un rostro asociado al glamour, a la simpatía y al mundo del espectáculo. Pero en Honduras apareció una mujer distinta, más desnuda emocionalmente, más real, más consciente de sus heridas y también de su deseo de sanar. La frase de que se olvidó de vivir resume una etapa entera de apagamiento, pero su presencia en Supervivientes parece estar escribiendo el inicio de otra etapa, la de volver a mirarse, volver a reconocerse y volver a elegirse. Y quizá por eso su intervención dejó tanta huella. Porque no fue una historia perfecta, ni una confesión cerrada con final feliz inmediato. Fue el testimonio de alguien que todavía está en proceso, que no pretende haberlo superado todo, pero que empieza a sentir que puede recuperar partes de sí misma. En un concurso donde se habla mucho de hambre, estrategias, nominaciones y conflictos, Ivonne Reyes recordó que la supervivencia más dura no siempre ocurre en una playa. A veces sucede en silencio, durante años, cuando una persona intenta seguir adelante sin que los demás sepan que está rota. Y en su caso, Honduras no solo está siendo una aventura televisiva. Está siendo un espejo, una cura y quizá el principio de un regreso mucho más profundo, el regreso de Ivonne a Ivonne. Y así fue como Ivonne Reyes dejó una de las confesiones más duras y emocionantes de Supervivientes 2026. Una mujer que durante años muchos vieron como una cara conocida de la televisión, fuerte, sonriente y segura, terminó mostrando su parte más vulnerable al recordar la ruina económica, la soledad, el abandono, los momentos en los que sintió que se apagaba y esa frase que dejó a todos sin palabras, que llegó a olvidarse de vivir. Pero también vimos a una Ivonne que quiere volver a levantarse, que siente que Honduras le está ayudando a reencontrarse consigo misma y que está usando esta experiencia como una cura para recuperar a la mujer que fue dejando atrás. Ahora quiero leerte a ti. ¿Te emocionó la confesión de Ivonne Reyes? ¿Crees que Supervivientes puede ayudarla de verdad a volver a ser ella? ¿Qué parte de su historia te impactó más? ¿Su ruina económica, su infancia marcada por la soledad o cuando confesó que estuvo al borde de la muerte 3 veces? Déjame tu opinión en los comentarios, porque este momento ha dado mucho que hablar. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna noticia de última hora de Supervivientes 2026, realities, famosos y todo el corazón. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que emocionan, sorprenden y sacuden la televisión.